Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a nuestras clases de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura textual. Bien, estamos ya en la sexta unidad. El valor del mes es la amistad. La frase, quien encuentra un amigo fiel encuentra un tesoro. Y la confesión de fe, sobre toda cosa guardada guardo mi corazón, porque de él sale la vida. Lo encontramos en Proverbios 4:23. Bien. Antes de empezar con el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre el plan de redacción. Entonces teníamos, ¿sí?, una tareita la semana pasada y ya la mayoría de la clase ha podido hacerlo bien, con un error a lo mejor, pero todavía hay algunos de ustedes que sigue cometiendo errores, muchos errores en estos tipos de ejercicios de ordenación, ¿no? Entonces, practiquen, por favor. Vamos a ordenar el ejercicio número 4. Dice origen del camello. Aquí tenemos el tipo de ordenación, ¿sí?, por secuencia temática. Al parecer esto y no sería del todo cierto. Se sostiene que más bien su origen sería americano. Los camellos salieron de este continente hacia África y Asia. Cuando se preguntan de dónde son oriundos los camellos, la mayoría responde África, pero no pudieron retornar pues se habían habituado a las condiciones de estos lugares. Fácil, ¿no? Cuando se pregunta de dónde son oriundos los camellos, la mayoría responde África. Después digo, al parecer esto y no sería del todo cierto. No, al parecer esto no sería, aquí está mal, aquí al parecer esto no sería del todo cierto. Después digo 2, se sostiene que más bien su origen sería americano. Los camellos salieron de este continente hacia África y Asia, pero no pudieron retornar, pues se habían habituado a las condiciones de estos lugares. Eso es lo correcto. En el ejercicio 15 dice, identifique y marco la alternativa que presente el orden correcto de los enunciados. Las máquinas del hombre. Entonces vamos a empezar desde el ejercicio, bueno, desde la alternativa C, porque ya la ves tú acá. Entonces dice, hoy en día vivimos reprimidos por la máquina. Nadie escapa a ser esclavo de una. Así, por ejemplo, los hombres importantes sin sus máquinas serían poca cosa. Los niños, inclusive, se inician en los ritos del juguete a pilas para terminar en las sutilezas de la electrónica. ¿Verdad, no? Empiezan a analizar un poco, por ejemplo, sus carritos a control remoto, todo, y de ahí ya poco a poco se están metiendo a la electrónica. En el hogar, las máquinas también juegan un papel importante. Sí, y por último, pues estas simplifican la tarea del ama de casa. Por ejemplo, las lavadoras, sí, ya más tranquilas. La licuadora, porque antes tenías que moler en un bata. 16. Selecciona la alternativa que presente el orden correcto de los enunciados y escribe un título adecuado al texto. Ya tengo acá el título, que es la música del Perú. Sí, y vamos a leer el orden, ya en el orden, en la E, ¿sí? Dice, es grande la variedad de formas musicales tradicionales que se producen en el Perú. De modo general, una primera clasificación de estas expresiones coincide con la división geográfica entre costa, sierra y selva. La música costeña suele, porque dije costa, aquí mencioné primero a la costa. Y ahora vamos a empezar con la música costeña, suele acompañarse con guitarra y cajón como instrumentos básicos y se interpreta exclusivamente en español. Después sigo. En la costa norte, seguimos en la costa norte, ¿no? Prácticamente todas las expresiones musicales populares son acompañadas de danzas. El tondero es una... Mira, ya estamos hablando de danzas y ahora vámonos a más específicos. El tondero es una variedad musical típica de la región de Piura y sus alrededores. Acompaña a una danza en la que se simboliza el galanteo de pareja en el contexto campesino. Eso ya va, porque eso es mucho más específico ese tema. No estamos yendo de lo más general a lo más específico. Y en el ejercicio 17 dice, organizo el plan de redacción y enumero dentro de los paréntesis. Ya, entonces, ¿cuál era el orden, no? Machu Picchu, dice. Es el nombre contemporáneo que se da a una yacta, antiguo poblado andino, incaica construida a mediados del siglo XV.
Según sus documentos, ¿no?, de mediados del siglo XVI, Machu Picchu habría sido una de las residencias del descanso de Pachacútec, noveno inca del Tahuantinsuyo. Su construcción representa la más grande muestra del ingenio de los constructores incas, disculpen. Esta ciudadela, ubicada en el cima del monte del mismo nombre, se salvó de la destrucción debido a su difícil acceso. Actualmente es un punto de peregrinación para todos los que intentan descubrir nuestras raíces americanas. Es hermoso Machu Picchu. Bien, ahora sí, ya hemos terminado de corregir entonces lo que yo les dejé de tarea la semana pasada. Vamos al tema. Y esto vas a copiarlo en tu cuaderno. ¿Qué te he dicho? Que lo vas a copiar. La estructura textual. ¿Sí? Dice acá, es la organización de información del texto y tenemos dos tipos, la macroestructura y la superestructura, son mucho más grandes, ¿sí? En la macroestructura vamos a encontrar estos tipos de textos y en la superestructura estos tipos de textos. Entonces, terminan de copiar esto y nos vamos a lo siguiente. Les voy a explicar yo entonces qué es la estructura textual. ¿Sí? Es la organización, cómo se está organizando mi texto para que tenga un sentido, ¿no? Entonces, para la organización va a haber primero una macroestructura, ¿sí?, que se le denominará también, dice, estructura de alto nivel. Acuérdate, la macroestructura también es estructura de alto nivel, alto, acuérdate, con altura, alto, es la macroestructura, ¿sí? Y va a ser referencia al sentido global, ya, del texto, es decir, al tema general, ya, o sea, nos vamos a basar nosotros en la idea principal. Por ejemplo, los textos analizantes, la idea principal lo tienen, ¿sabes dónde? Arriba. Y todo lo demás son ideas secundarias, todos los demás párrafos son ideas secundarias. Entonces, en un texto analizante, ¿con qué empieza la analizante? A, que esa es la primera letra del abecedario. Es lo mismo, ¿no? La idea principal va a estar al inicio, primero. Así como lo pueden ver aquí, ¿no? En este esquema. Aquí está la idea principal y los demás son ideas secundarias. Ejemplo, un texto. El arte es arte cuando es bueno, bello y verdadero. El arte es bueno cuando se manifiesta al producir emoción en el receptor y aparece la catarsis, la purificación del alma y el cuerpo. Es bello cuando el artefacto artístico produce una reacción estética. Idea secundaria, ¿no? Y finalmente el arte es verdadero al ser bueno y bello porque no traiciona el sentido ético y estético del arte. Entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿Cuál es mi tema del arte? ¿Y cuál es mi frase más importante? La idea principal, y la encontramos aquí al principio, ¿no? Hasta verdadero. Entonces, cuando yo tengo mi idea principal al inicio, mi texto es analizante. Ya, eso según la macroestructura. Primero tenemos analizante. Después del analizante venimos al sintetizante. Es decir, mira, mientras el analizante tenía la idea principal al inicio, el sintetizante es al revés. La idea principal lo tiene al final. ¿Sí? Entonces va a empezar primero con las ideas secundarias y al final recién va a decir la idea principal. Por ejemplo, la equidad de género se debe fomentar desde la escuela. Aquí está hablando de la equidad de género, vamos a ver ya. No estereotipando a los niños. Luego en la familia, con roles intercambiables entre los hombres y mujeres de la casa. También en el ámbito laboral, ofreciendo igualdad de oportunidad para ambos sexos. La sociedad en conjunto debe procurar siempre que una persona se desenvuelva en un ambiente de respeto e igualdad. Esa es mi idea principal. Ese es mi texto. Este texto entonces es un texto sintetizante. ¿Por qué? Porque la idea principal lo tiene al final. ¿Sí? Ahora, los textos sintetizantes analizantes es cuando tienes la idea principal en el centro. ¿Sí? Entonces acá tengo, por ejemplo, se denominan así porque la idea principal se ubica en el centro. Yo tengo IS, mira, aquí está el esquema, IP está en el centro, la idea principal, IS. ¿Sí? Y los cuadrantes, mira, sintetizante, analizante en el centro. Ya, primero otra vez. Solo analizante al inicio, sintetizante al final, analizante, sintetizante en el centro. Cuadrante va arriba y va abajo, ¿sí? La idea principal está al inicio,
para iniciar con el tema y al final de manera de una conclusión. En conclusión, ya entonces, y ahí también va a estar mi idea principal. Estamos hablando sobre la macroestructura, ¿no? Teníamos sintetizante, analizante, encuadrante y por último es el paralelo. En el paralelo casi todo es difícil identificar una idea principal porque hay una idea general, ¿sí? Y la idea general mayormente no está en el texto, sino es una idea implícita, o sea que tú tienes que deducir, tienes que inferir, entonces ese es un texto para léelo. Acá tengo, ¿no? Porque no tengo acá la idea principal bien clara. Esa es la acuérdate, macro, el supermercado macro, ya. Entonces, de acuerdo a macro tengo analizante, sintetizante, analizante que va en el centro, ¿no? La idea principal. Después tengo cuadrante que va arriba y abajo, la idea principal. Y los paralelos que no se sabe cuál es la idea principal. Vámonos a la superestructura del texto. Mira, hemos hablado de una macroestructura y ahora vamos a hablar de una superestructura, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver acá el tipo de texto. Por ejemplo, para una superestructura yo tengo el texto expositivo, ¿verdad? El texto expositivo es aquel que va a dar a conocer en forma ordenada, dice, los contenidos de un tema. Su propósito siempre va a ser pues, informar, ¿no? De cualquier tema. Después tengo el argumentativo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tratar de convencer a las personas, ¿sí? Sobre que su opinión es la correcta. Yo digo, no, vamos a tener viaje de promoción y empiezo a decir, ¿no? A explicar mi argumento por qué no. Después tenemos al narrativo, que hace narra hechos reales, dice, o imaginarios, desarrollados por personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Ahí ustedes ya saben, pues, ¿no? Las narrativas son los cuentos, las novelas, Los Tres Chanchitos, Caperucita Roja, Pinocho, ya. Descriptivo, va a representar, dice, a través de palabras la imagen de objetos, ¿no? Entonces yo puedo decir, y la casa estaba sobria, llena de sombras, ¿no? Y se estaba derrumbando, y eso es descriptivo. Y puedo hablar sobre seres vivos, también sobre una persona, sobre paisajes, sobre diversos aspectos de la realidad. El instructivo me va a dar algún tipo de indicación. Aquí, por ejemplo, tengo las recetas, los manuales. Las transaccionales está dirigido a alcanzar un objetivo concreto indicando el texto, ¿sí? Como la petición de que se haga algo, entonces, digamos, tú quieres que alguien sea tu madrina, ¿no? Ya transaccional. La organización de una reunión o la confirmación de un compromiso social con un amigo. Entonces, no, ya, amigo, te tienes que comprometer. Ya, entonces vas a firmarme aquí. Esa es una transaccional. Entonces tienes que recordar los tipos de textos y también según tenemos dos tipos, ¿no? Según la macroestructura y según la superestructura. Entonces, según la superestructura tengo a los tipos de textos, ¿no? Expositivo, descriptivo, argumentativo, ya. Y según la macroestructura, la macroestructura tenemos a analizante cuando la idea principal está al inicio, sintetizante cuando la idea principal está al final, analizante sintetizante cuando la idea principal está en el medio, encuadrado cuando la idea principal está arriba y abajo y paralelo cuando la idea principal no se comprende, ¿no? Rápidamente. Entonces digo, vamos a resolver la página 103. Dice, leo el texto y respondo a las preguntas. La nomofobia. La nueva enfermedad de muchos adolescentes. Diversos estudios han demostrado que el uso indiscriminado del teléfono celular está generando una dependencia importante en aproximadamente el 58% de los usuarios. Para ellos es vital tener a la mano el celular, ya sea por si les llaman o si tienen que llamar a alguien, pero no importa si es de madrugada o están dentro de un templo, tenerlo a la mano no es opción, es obligación. Claro, si te olvidas tu celular y corres a tu casa, ¿verdad? Te olvidas tu cuaderno, lo dejas. A ese patrón de comportamiento irracional se le conoce como nomofobia o fobia a no tener el teléfono móvil a la mano. ¿Sabías eso? Si tú tienes nomofobia, ¿alguno de ustedes tiene nomofobia? Bien, continuemos.
La nomofobia es la nueva enfermedad de muchos adolescentes. Aunque muchos adultos la padecen, sin lugar a dudas se da en un índice mayor en la etapa de la adolescencia, dado que ellos son muy intensos en sus relaciones sociales. Las consecuencias de vivir tal dependencia van desde un estado permanente de ansiedad hasta la desatención. Ya no les importa nada ni comer, ¿no? Noticias recientes han reportado el caso de un adolescente que iba pendiente de su teléfono celular y al llegar a una esquina fue arrollada por un automóvil. Y es cierto, porque hay algunos juegos, por ejemplo, como el Pokémon Go, que están ahí jugando, persiguiendo y han podido, ¿no? En eso de que no se fijan muy bien, ser arrollados, ser atropellados. Entonces, ¿qué tipo de texto es según su macroestructura? ¿Dónde está la idea principal? Macro, ¿no? Es analizante, sintetizante. Escucha, por favor, ¿qué tipo de texto es? Ah, según su macroestructura, la idea principal, ¿dónde está? Estamos hablando acá, ¿no? Los estudios diversos han demostrado que el uso discriminado del teléfono celular ha generado una dependencia importante. Ah, está generando una dependencia importante. Entonces acá tengo yo la idea principal. La idea principal es analizante. Ahora, según su superestructura, ¿qué tipo de texto es? ¿Es un expositivo, narrativo? ¿Qué tipo de texto es? Ya, mis. Entonces, es simplemente el autor está queriendo dar a conocer algo, ¿no? A las personas. Está dando, es como algo, un artículo científico, una investigación. Solo me informa. Por lo tanto, es un texto expositivo, pues brinda una información objetiva. Defino la nomofobia con mis propias palabras. A ver qué podría decir yo, ¿no? La nomofobia es el vicio al celular, ¿no? No dejarlo por nada. Ya está. Considero probable que la nomofobia pueda ocasionar accidentes graves. ¿Por qué? Yo creo que sí, ¿no? Porque a veces andamos distraídos por estar en el celular, estar conversando, o sea, o además hasta nos pueden robar el celular porque nos miran por la calle conversando. Y bueno, a lo mejor yo no quiero entregarle mi celular al ladrón y empezamos a discutir todo y puede haber un accidente grave, incluso se puede morir. Bien, jóvenes, ¿cuál es tu tarea el día de hoy? Vas a resolver la página 102 del libro de actividades de actitud verbal. Esto ha sido todo, nos vemos la próxima clase.